Taller Evangelio de Lucas, Crucifixión de Jesús, Lucas 23, del 26 al 49. Llegó el día de la crucifixión de Jesús. Lo primero que refleja Lucas es la aparición de Simón de Cirene, un hombre que pasaba por allí casualmente, a que obligaron a cargar el madero de la cruz. Es posible que Jesús estuviera muy débil o le haría ir muy despacio al cargar en la cruz. En Mateo y Marcos también le nombran. El dato de Marcos, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz, nos muestra que llegó a creer en Jesús y fue testimonio para sus hijos, quienes estarían en la iglesia cuando Marcos tomó nota para escribir el Evangelio. Está claro que si hubiera sido un extraño, no se hubiera puesto el interés de darle a conocer. Seguro que no sería el único que creyera, después de lo que pasó aquel día. No era así mientras lo estaban llevando al lugar que llamaban la calavera. Es probable que no mereciera una muerte tan violenta, pero tenían claro que no era el Mesías. ¿Cómo sería el Mesías que ellos esperaban para derrotar a sus adversarios si no pudo ni defenderse del mismo? Otros quizás aún conservaban la esperanza de que, cuando lo crucificaran, bajara de la cruz y realizara lo que supuestamente haría el Mesías. Lo cierto es que, después de lo sucedido, algo cambió en ellos, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Las mujeres que lloraban eran plañideras. Culturalmente hacían esto para colocar un ambiente de tristeza en los funerales, contribuyendo así a la expresión colectiva del dolor de la situación. Estas mujeres representaban a quienes sintieron simpatía hacia Jesús y comprendían que no merecía el castigo impuesto, pero tampoco eran verdaderas seguidoras que habían creído para salvación en Jesús. El cristianismo está lleno de individuos que en alguna medida sienten simpatía hacia Jesús, pero que no son sus verdaderos discípulos. Jesús, en lugar de agradecerlas por sus sentimientos, las reprendió. El término hijas de Jerusalén se emplea en el Antiguo Testamento para referirse metafóricamente a Israel como un todo. Eran palabras de juicio, no debían llorar por él, tendrían que ser lágrimas de arrepentimiento por ellas y por sus hijos. Luego, Jesús indicó las dificultades que pasaría antes del juicio en su segunda venida. Concluyó su advertencia con el dicho proverbial: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Jesús es el árbol verde, lleno de vida y fecundidad. El seco es todo aquel que no es redimido por Jesucristo. Los romanos convirtieron el juicio y la crucifixión en una comedia a modo de representación teatral, con la salvedad de que todo lo que estaba pasando era real. Comenzaron a vestirle como un rey con una túnica, una corona de espinas y una caña en la mano. Luego lo entronizaron sobre una cruz como un rey elevado a un trono por encima del pueblo. Le colocaron un ladrón a la derecha de Jesús y otro a la izquierda, en una parodia de los dos cortesanos más respetados de un rey, la segunda y tercera persona más importante en su corte. Luego, en son de burla, le ofrecieron vinagre, como si estuvieran cumpliendo con su deber de servir vino al monarca. Sobre él, el cartel que decía: este es el rey de los judíos. Ya dijimos que el cartel servía para indicar el motivo por el que se le crucificaba al reo. Los líderes religiosos se pusieron a indicando que pusiera que él decía que era el rey de los judíos. Pero Pilatos, quizás para venganza, no lo cambió por haberle hecho dictar una condena de muerte al que él mismo proclamó inocente. El pueblo y los gobernantes, como espectadores, se mostraban en un acto de burla, participando de la espectacular comedia. No podían entender que lo que estaba pasando ya había sido escrito, cada detalle y cada palabra de Jesús, por los profetas. Jesús murió desnudo, tan solo un taparrabo le cubría. A la desnudez se le ha asociado desde la caída de Adán y Eva como la culpa moral, símbolo de vergüenza delante de Dios. Jesús fue desnudado en el lugar de los creyentes. Él no fue cubierto por Dios como sucedió a Adán y a Eva. Él fue juzgado por Dios, quien derramó toda su ira sobre Jesús. Y en una ironía divina, Jesús, quien fue hecho desnudo por los creyentes,
se convirtió en aquel que los cubre con su justicia. Entre lo que se burlaban de Jesús estaba, según el Evangelio de Mateo y Marcos, los dos crucificados con Jesús. Lucas es el único que refleja la conversión de uno de ellos. Los dos presenciaron lo mismo, ambos tenían las mismas posibilidades, sin embargo, solo uno alcanzó la salvación eterna. Es probable que la actitud de Jesús le hiciera recapacitar y escuchar la voz del Espíritu Santo que, como a todos, trabaja para salvarnos. Mientras que todo el mundo se burlaba y maltrataba hasta la muerte, Jesús mostraba misericordia y perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sentiría el malhechor ese perdón para él? Lo cierto es que su actitud cambió y mostró tres características de lo que alcanza la fe salvadora. Primero, temió a Dios y su justicia. Al reprender al otro condenado, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Segundo, dio pruebas de haberse dado cuenta de su condición de pecador y pudo arrepentirse. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La última evidencia del corazón divinamente transformado del ladrón arrepentido fue la fe en Jesucristo. En su declaración, mas este ningún mal hizo, estaba confesando no solamente la inocencia del Señor de cualquier delito, sino también su pureza. A continuación, el hombre se dirigió directamente a Jesús como el Salvador y, lleno de humildad, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre expresó fe en que Jesús es el Salvador, ya que no le habría pedido entrar al reino a menos que creyera que Jesús estaba dispuesto a hacerlo y que era capaz de proporcionarle dicha entrada. La respuesta de Jesús muestra que recibió la salvación. Jesús comenzó con "de cierto", para reforzar lo que iba a decir. Algo increíble, que un reo maldito pudiera entrar en el reino de los cielos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La comedia terminó de forma brusca sobre el mediodía, lo que sería ahora las 12 de la mañana. Toda la tierra se cubrió de tinieblas. En el Antiguo Testamento Dios se relaciona frecuentemente con oscuridad. Cuando se le apareció a Abraham, temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Una de las plagas que Dios hizo caer sobre Egipto fue una oscuridad tan fuerte que se podía sentir. Y él apareció a Israel en el monte Sinaí en una espesa nube. El pueblo judío entendía que la oscuridad sobrenatural estaba relacionada con juicio divino. Dios estaba juzgando el pecado del mundo, descargando su ira en Jesús. Lucas destaca uno de los tres acontecimientos que ocurrió. El velo del templo se rasgó por la mitad. Esto ocurrió inmediatamente después de levantarse las tinieblas. Dios estaba rompiendo de arriba abajo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La expiación estaba completada, el acceso a Dios estaba abierto y el nuevo pacto estaba ratificado, haciendo obsoleto todo lo relacionado con la adoración en el templo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nadie le quitó la vida, Él la entregó. La comunión con el Padre se había restaurado, el sacrificio había sido consumado. Aún quedaba parte de la revelación de los acontecimientos, sobre todo para los que habían creído en Él. Pero lo que ocurrió en esas 3 últimas horas mostraron a los que lo presenciaron que Jesús era realmente el Hijo de Dios, el único que podía ser totalmente justo.